Bueno, el objetivo entonces en estos ejercicios es encontrar el área definida eh, por la región definida entre las dos funciones, entre f de x y g de x. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. Para el primer punto, nosotros tenemos las funciones f de x igual a x al cuadrado más 2x más 1 y la función g de x, que sería x a la 3 más x cuadrado menos x menos 1. Entonces, lo primero que debemos hacer es, para resolverlas, primero debemos graficar. Debemos graficar estas funciones. Yo voy a utilizar GeoGebra para adelantarme un poco al gráfico. Igualmente ustedes lo pueden hacer también. Entonces vamos a encontrar solo algunos puntos críticos que son como los máximos y los mínimos para poder identificar más o menos dónde está, quiénes son el bosquejo de esas gráficas. La primera podemos mirar f, que es una parábola, y g es una función cúbica. Entonces, ¿qué necesitamos para graficar? Pues aquí un bosquejo, sin necesidad de hacer cálculos, podríamos mirar. La parábola va a ser una parábola de esta forma y la función cúbica tendrá que ser una función algo de esta forma. Digamos que es algo así. Entonces, el área comprendida va a ser esta. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar para graficar? Para graficar la función cúbica voy a encontrar su máximo y su mínimo. Y para graficar la parábola vamos a encontrar el mínimo. Y vamos a encontrar algo importante acá, que son los límites de integración, es decir, los puntos donde se intersectan las dos funciones. Eso sería lo que vamos a necesitar para hacer el gráfico. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a iniciar para la primera función, que es f de x igual a x al cuadrado más 2x más 1. Entonces, tenemos que su derivada sería 2x más 2, ¿no? Esa sería la derivada de esta función. Y recuerden que la derivada la igualamos a 0 para poder encontrar el mínimo en este caso. Y despejamos x. Entonces me quedaría que 2x sería igual a menos 2 y por lo tanto x valdría menos 2 dividido entre 2. Es decir, que x valdría menos 1. O sea que esa parábola tiene un mínimo cuando x vale menos 1. Y si x vale menos 1, entonces debemos encontrar cuánto vale y. Entonces, ¿cómo encontramos el valor de y? Lo voy a hacer directamente aquí. ¿Cuánto sería el valor de y? Entonces, el valor de y sería reemplazar este x igual menos 1 aquí en la parábola. Entonces, cuando x vale menos 1, me quedaría menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, más 1. Lo voy a hacer con calculadora para mirar ese resultado. Entonces, me quedaría menos 1 elevado al cuadrado, más 2 por menos 1, más 1. El resultado me da 0. Entonces, el valor de y es 0. Por lo tanto, el punto que voy a tener en cuenta, ese punto mínimo, va a ser la coordenada menos 1,0. Eso lo haríamos para la función cuadrática. Ahora, vamos a encontrar para la función cúbica. Para la función cúbica, que sería, la voy a llamar g de x, que su ecuación es x a la 3 más x al cuadrado menos x menos 1, vamos a encontrar sus máximos y mínimos. Entonces calculamos su primera derivada, que sería 3x al cuadrado más 2x menos 1, igualamos a 0,
Y aquí debemos encontrar el valor de x. Como es una ecuación cuadrática, podríamos aplicar la fórmula general. En este caso, la fórmula general tenemos que a valdría 3, b valdría 2 y c valdría menos 1. Entonces, aplicando la fórmula general, nos quedaría que x es igual. Recuerden que la fórmula es menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Eso es lo que miramos en la primera unidad, ¿no? Primera y segunda unidad. Entonces, reemplazando me quedaría menos b, que sería menos 2, más o menos la raíz cuadrada de b, que vale 2 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 3, y por c, que vale menos 1, y todo dividido entre 2 veces a, que vale 3. El resultado me quedaría menos 2 más o menos la raíz cuadrada de, y esta operación de acá adentro me daría 4, y acá me quedaría más 12. 4 más 12 me da 16, dividido entre 6. Entonces el resultado me quedaría menos 2 más o menos, la raíz cuadrada de 16 es 4 dividido entre 6. Entonces tenemos dos valores de x. El primer valor, que lo voy a llamar x1, será con el signo menos, que sería menos 2 menos 4 dividido entre 6, es decir, menos 6 sobre 6, que me daría menos 1. Entonces ya tenemos el primer valor de x, que lo voy a llamar x1, menos 1. Y calculamos el valor de y, que lo voy a llamar y1. ¿Cómo calculo el valor de y? Pues este valor de x lo reemplazamos acá en la función, ¿no? En la función g. Entonces reemplacemos, voy a utilizar la calculadora para eso. Estoy reemplazando el valor de menos 1 también. Entonces sería menos 1 elevado al cubo más menos 1 elevado al cuadrado menos el valor de x, que es menos 1 menos 1. El resultado también me da 0. Entonces aquí tendríamos que el resultado es 0. Y tenemos entonces un punto crítico, que lo voy a llamar el punto P1, que es la coordenada menos 1,0. Encontremos la otra coordenada, que sería, cambiándole de signo, x2, que sería menos 2 más 4 sobre 6. Es decir, me daría 4 menos 2 me da 2 sobre 6, que 2 sobre 6 simplificando es un tercio. Encontremos entonces así que x2 es un tercio. ¿Y cuánto es y2? Y2 sería, miramos a ver, y2 lo reemplazamos en la función g, que la teníamos acá. Entonces vamos a hacerlo. Un tercio. Entonces lo que voy a hacer es cambiar aquí, en lugar de escribir menos 1, voy a escribir un tercio. Entonces coloco fracción, un tercio. Aquí cambio por fracción un tercio. Aquí cambio este menos 1 por un tercio. Y el resultado me da menos 32 sobre 27. Por lo tanto, entonces tenemos que para x igual a un tercio, el valor de y es menos 32 sobre 27. Luego tenemos otro punto crítico, que es un tercio, menos 32 sobre 27. Esos serían entonces los puntos críticos, tanto para la función f como para la función g. Ahora lo que debemos hacer es encontrar los puntos de intersección entre las dos funciones. Puntos de intersección entre las dos funciones. Entonces, vamos a hacerlo.
puntos de intersección. Entonces, los puntos de intersección, lo que tengo que hacer es la función f igualarla a la función g. Es decir, f es x cuadrado más 2x más 1. X al cuadrado más 2x más 1. Y la función g es x al cubo más x cuadrado menos x menos 1. X al cubo más x cuadrado menos x menos 1. Vamos a igualar a 0. Voy a pasar todo donde está la mayor potencia, que es aquí, en el lado derecho, x al cubo. Entonces paso todo al lado derecho. Entonces me quedaría x al cubo más x cuadrado menos x menos 1. El x cuadrado pasa a restar, el 2x pasa a restar y el 1 pasa a restar. Podemos observar que se cancela el x cuadrado y nos quedó la ecuación cúbica 0 igual x al cubo. Aquí tenemos menos x y le resto 2x, me quedaría menos 3x. Y por acá tenemos menos 1 y le resto menos 1, nos quedaría menos 2. Entonces debemos resolver esa ecuación cúbica. ¿Cómo resolvemos esa ecuación cúbica? La vamos a hacer por división sintética. Para encontrar cuánto es el valor de 0, el valor en que voy a hacer la división sintética, vamos a utilizar GeoGebra. Entonces voy a escribir esa ecuación cúbica, x a la 3 menos 3x menos 2. Entonces la voy a escribir aquí, x a la 3 menos 3x menos 2. Entonces podemos observar que tiene dos valores donde se hace 0. El primer valor es este, menos 1, y el otro valor es 2. Entonces puedo hacer la división sintética con cualquiera de ellos. Entonces voy a hacerla con menos 1, el primer valor. Entonces hacemos la división sintética y me quedaría. Como es de grado 3, saco los coeficientes. El coeficiente de grado 3 es 1. El coeficiente de grado 2 no tiene, sería 0. El coeficiente de grado 1 sería menos 3 y el término independiente menos 2. Y hago la división sintética entre el valor menos 1 que lo habíamos visto en GeoGebra. Menos 1. Entonces vamos a hacer la división sintética. Bajamos el 1, multiplicamos, me da menos 1, sumando me da menos 1, multiplicando daría 1 positivo, sumando me daría menos 2, multiplicando daría 2 positivo y el resultado me da 0. Continúo haciendo la división sintética. La división sintética ahora la voy a hacer con los números que sobraron, quitando este 0, que es el residuo, la voy a hacer con el otro valor. El otro valor que tenemos acá, que es 2, cuando x vale 2. Entonces, cuando x vale 2, hacemos la división sintética y nos quedaría. Bajamos el 1, 1 por 2, 2, sumando daría 1, 1 por 2, 2, y aquí el residuo es 0. Entonces, ¿qué nos quedó? La factorización nos quedaría. Recuerden que la ecuación era esta. X a la 3 menos 3x menos 2 igual a 0. La factorización nos queda. Estos que están acá abajo son los coeficientes de un polinomio de grado 1. ¿Por qué razón? Porque estos eran de grado 3. Estos ya serían de grado 2. Por lo tanto, estos son de grado 1. De grado 1. Entonces, ¿quiénes serían? Sería 1x más 1, es decir, x más 1. Entonces me quedaría x más 1 por x. Y si aquí tengo 2, acá le escribo menos 2. Y multiplicaría por x. Y si acá tengo menos 1, acá escribiría más 1. Y esto igualado a 0.
Y entonces aquí nos van a dar tres valores. El primer valor sería el primer factor igualado a 0. Primer factor, x más 1 igualado a 0. Segundo factor, x menos 2 igualado a 0. Y tercer factor, x más 1 igualado a 0. Por lo tanto, tenemos que un valor es x igual menos 1, el otro valor es x igual a 2 y el otro valor es x igual menos 1. Entonces tenemos tres soluciones, pero si ustedes notan, la primera y la última se repiten, entonces solo tendríamos dos valores, el x igual a menos 1 y el x igual a 2. Entonces, vamos a encontrar los valores de y para cada uno. Para el primero, para x igual menos 1, vamos a encontrar el valor de y. Entonces, ¿cuánto es el valor de y? ¿En dónde reemplazo ese valor? Pues lo puedo reemplazar en f o en g. Recuerden que esta es f y esta es g. Donde ustedes quieran reemplazarlo, en cualquiera de las dos les va a dar el mismo resultado, porque son puntos de intersección. Entonces, en este caso, yo lo voy a reemplazar en la primera, en la que está señalada ahí, en f, x cuadrado más 2x más 1. Entonces, me quedaría, lo voy a reemplazar en f, aquí les escribo para que se den cuenta que voy a reemplazar en f. Entonces, en f, ya lo habíamos hecho, lo vuelvo a hacer, sería menos 1 elevado al cuadrado más 2 por menos 1 más 1. Y el resultado nos había dado 0. Entonces el valor de y es 0. Entonces tenemos un punto de intersección que es el punto menos 1,0. Y ahora vamos a el otro punto de intersección. El otro punto de intersección es para x igual 2. Entonces para x igual a 2 hago lo mismo. Lo voy a reemplazar en f, o ustedes pueden reemplazarlo en g, no hay problema. Y vamos a encontrarlo. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es cambiar ese menos 1 por 2. Entonces lo cambio por 2. Lo cambiamos por 2. El resultado nos da 9. Entonces, por lo tanto, el valor de y es 9. Y así, el otro punto de intersección sería el punto 2,9. Entonces, vamos a mirar los puntos que tenemos para hacerlo el gráfico de las funciones. Tenemos el punto menos 1,0, que ese es el valor mínimo de la parábola. Pero miren que menos 1,0 se repite dos veces más. Se repite también aquí en P1, en la coordenada P1, y se repite acá cuando encontramos punto de intersección. Entonces ese punto pues lo vamos a graficar una sola vez, menos 1,0. Menos 1,0 es el punto de intersección entre las dos funciones. Viene a ser también un máximo de la función g y además viene a ser el mínimo de la función f. Entonces tenemos la coordenada menos 1,0. Ok. Entonces tenemos el punto menos 1,0. ¿Qué otro punto tenemos? Tendríamos el punto P sub 2. Y tendríamos este que lo voy a llamar P sub 3. Entonces serían tres puntos los que vamos a graficar. Para que lo observen, voy a ir haciendo esas gráficas. Aquí en GeoGebra vamos a colocar el punto P sub 1. Entonces le voy a llamar P1 igual a la coordenada menos 1,0.
perdón. Le voy a llamar mejor P porque me lo he colocado como vector. Vamos a nombrarlos como A, B y C, como los nombre, el menos 1,0, ese punto A. El otro punto habíamos dicho que era P sub 2, que era 1/3, menos 32 sobre 27. La otra coordenada sería 1/3, menos 32 sobre 27. Y la otra coordenada que es 2/9. Perdón, 2,9. ¿Mm? La otra coordenada es 2,9. Entonces sería 2,9, que la tenemos por acá arriba. Entonces voy a hacer ese gráfico ahí para que lo vean. Y ahora vamos a graficar las dos funciones y se van a dar cuenta que esos puntos eran los que teníamos que encontrar, ¿no? Voy a graficar primero la función cúbica. Entonces la función cúbica, la gráfica es la función g, que era, bueno, primero empezamos con f, x cuadrado más 2x más 1. Entonces vamos a graficar x al cuadrado más 2x más 1. Entonces pueden observar que el punto menos 1,0, la coordenada A, es el mínimo y pasa por los puntos A y C. ¿Mm? Y vamos a graficar la otra, g, que era x al cubo más x cuadrado menos x menos 1. X elevado al cubo más x elevado al cuadrado menos x menos 1. Y esta es la gráfica. Ahora, ¿qué área es la que nosotros vamos a encontrar? Es esta área que está aquí. Entonces, ¿quién sería el área a encontrar? El área que va entre el punto A, que es cuando x vale menos 1, hasta el punto C, que es cuando x vale 2. O sea que la integral iría desde menos 1 hasta 2. ¿Mm? Voy a quitarle aquí. Vamos a quitarle acá la etiqueta a estos números. Aquí, ahí se ve mejor, ¿no? Entonces voy a guardar este gráfico. Y vamos a ponerlo acá. Entonces así. ¿No? Muy bien, entonces este sería el gráfico y el
área que nosotros vamos a encontrar sería esta. La voy a sombrear aquí con color naranja. Esta sería el área que vamos a encontrar. El área entre las dos figuras. Entonces, por lo tanto, acá. Por lo tanto, el área entre la función f de x y g de x es, entonces vamos a escribirla como con la letra A y sería la integral. Entonces, límite inferior, el límite inferior es este, el del lado izquierdo, sería -1. Hasta el límite superior es este, tengo que verlo aquí. ¿Cuánto es el valor de x? En este caso sería x igual a 2. Y ahora miramos, función que está por encima. La función que está por encima es la función en color azul, que esta sería la parábola f de x. Y la función que está por debajo es la función cúbica, que sería g. Entonces en este caso sería la parábola, que era x al cuadrado más 2x más 1, y le vamos a restar la función g, que era la cúbica, x a la 3 más x cuadrado menos x menos 1. Y esta será entonces la integral que nosotros debemos resolver. Vamos a resolver esa integral. Entonces, ¿qué nos quedaría el área? Así entonces el área nos queda la integral desde -1 hasta 2 de, vamos a hacer esa resta, entonces nos quedaría, podemos observar aquí que x cuadrado se nos cancela con este x cuadrado, porque ahí tenemos un signo negativo, y entonces nos quedaría menos x al cubo, organizándolo. Aquí tendríamos 2x y tenemos un signo menos con otro menos x, nos quedaría más x. 2x más x, 3x. Entonces nos daría 3x. En el otro tenemos, aquí tenemos un más 1 y acá un menos con otro menos 1 sería más 1. Más 1 más 1 nos daría más 2. Y noten que nos sobra menos x al cubo. Entonces al final, menos x al cubo. Y tenemos que calcular esta integral. Entonces vamos a calcular esta integral. Integral de 3x. 3 por x a la 2 sobre 2. La integral de 2. 2 por x. Y la integral de x a la 3. X a la 4 sobre 4. Y esta la vamos a evaluar entre menos 1 y 2. Entonces, vamos a evaluar entre menos 1 y 2. Entonces, la primera nos quedaría 3 medios y evaluado en 2, 2 al cuadrado. Vámonos haciendo directamente, ¿sí? Para no entrar en mucho proceso. Entonces tenemos 3 medios y vamos evaluando de una vez la x. El x cuando vale 2 me quedaría 4. 2 al cuadrado, 4. Más el 2 y la x la evalúo primero en 2. Recuerden que primero se evalúa en este límite. Entonces la x por 2. Entonces si evaluamos en 2 me queda 2 por 2, me quedaría 4. Aquí, ¿no? Vamos a escribirlo aquí. 2 por 2. Menos 2 a la 4. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Entonces me quedaría 16 sobre 4. Aquí lo que he hecho fue evaluar en 2. Ahora lo que voy a hacer es restarle evaluado en menos 1. Entonces le vamos a restar evaluando en menos 1. Entonces vamos a evaluar también directamente en menos 1. Entonces nos quedaría, si evaluamos en menos 1 al cuadrado, nos da 1 por 3 medios, 3 medios. El 2 me quedaría más 2 por menos 1. Y acá nos quedaría menos
y menos 1 a la 4 nos daría 1 sobre 4. Entonces, ahora me quedaría 3 medios por 4, vamos a hacer las operaciones. Entonces nos quedaría 3 medios por 4, nos daría 2 por 3, 6, más 2 por 2 nos daría 4, menos y 16 cuartos que es 4. Y en el otro tenemos 3 medios, acá nos quedaría menos 2 y menos 1 cuarto. Vamos a hacer directamente todas estas operaciones en la calculadora para escribir ya el resultado. Entonces el resultado nos quedaría. Entonces tenemos un paréntesis, 6 más 4 menos 4, que eso sería simplemente 6. Voy a escribirlo el 6. Aquí podemos notar que se nos cancela estos dos. Nos queda 6 y le vamos a restar, y ahí sí abro paréntesis, fracción 3 medios. Y le restamos 2 y le restamos 1 cuarto. El resultado sería 27 cuartos. Entonces el resultado aquí sería 27 cuartos. ¿Que 27 cuartos cuánto es? 6.75. Ese sería el valor del área. Esto lo podemos comprobar en GeoGebra. ¿Cómo lo hacemos en GeoGebra? En GeoGebra tenemos que escribir, a ver, vamos a escribir, en GeoGebra lo que vamos a escribir es integral entre, donde dice integral entre, cogemos la tercera opción. Y entonces aquí nos dice función. ¿Quién era la función que está por encima? En este caso es f. Entonces le escribo f. Luego en la siguiente opción me dice función también. ¿La función cuál? La que está por debajo, que es la roja, g. Y extremo inferior dijimos que era menos 1. Y extremo superior, el 2. Le damos enter y entonces nos muestra que el área nos dio 6.75, como es el 6.75 que obtuvimos aquí. Bueno, entonces ahora continuamos a resolver el segundo punto, que es el área entre f y g también. Entonces vamos a seguir el mismo proceso de lo anterior. Entonces primero vamos a encontrar los puntos críticos para graficar de la función f y la función g. Entonces vamos con la primera, para la función f de x, esta parábola. Esta parábola, como miramos que x cuadrado es negativo, entonces abre hacia abajo, por lo tanto va a tener un máximo. Identifiquemos dónde esté ese máximo. Recuerden que es la derivada igualada a 0. La derivada es menos 2x más 4. Y si la igualamos a 0, despejemos x. Entonces me quedaría menos 2x igual a menos 4. Por lo tanto, x sería menos 4 sobre menos 2. Es decir, que el valor de x nos da menos 4 sobre menos 2 nos daría 2 positivo. Entonces ya sabemos que el valor de x es 2. Entonces el valor de y, encontrémoslo. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que es reemplazar esto en la función. Entonces si reemplazamos en la función, vamos a hacerlo con la calculadora directamente. Sería menos el 2, siempre lo que reemplacen, escríbalo en paréntesis, 2 al cuadrado, más 4 por 2, más 4 por 2, más 1. El resultado me da 5. Entonces el valor de y es 5. Por lo tanto, el punto que tenemos que graficar sería, lo voy a llamar el punto A, la componente 2,5.
Listo. Ya tenemos entonces para la parábola solo tenemos un punto, que es este sería el máximo. Ahora vamos con la función cúbica. Para la función cúbica, para la función g de x. Para la función g de x, que era x a la 3 menos x. Entonces calculamos su derivada. Su derivada es 3x al cuadrado menos 1. ¿Mm? Y esto igualado a 0. En esta podrían ustedes utilizar la fórmula general, pero lo que voy a hacer yo es despejar x, porque solo tengo una x aquí, ¿no? A pesar de que es una ecuación cuadrática, tengo una x, puedo despejarla. Entonces me quedaría 3x al cuadrado, el 1 pasaría a sumar. De x al cuadrado me quedaría el 1 dividido entre 3, y por lo tanto el x me daría la raíz cuadrada de 1/3. Entonces tenemos, y esto es 1 sobre raíz de 3, ¿no? Raíz de 1 me daría 1 y la raíz de 3 que no es exacta la voy a dejar indicada. Por lo tanto, el valor de x es 1 sobre raíz de 3. Vamos a hacer una aproximación aquí. Entonces, ¿cuánto es 1 sobre raíz de 3? 1 sobre raíz de 3, el resultado nos da 0.5773, que lo voy a aproximar a 0.58. ¿Mm? Noten que este valor aquí en la calculadora me quedó guardado aquí en ANS. Si yo borro y le doy ANS igual, está guardado ese valor. Entonces voy a trabajar con ese valor ANS, que es de answer, respuesta. Entonces ese valor, para encontrar el valor de y, tengo que reemplazarlo. Entonces, para encontrar el valor de y, este valor que encontré aquí lo voy a reemplazar en la función. Entonces me quedaría, el valor de y quedaría 0.57 al cubo menos 0.57. Entonces miremos cuánto es. El valor que teníamos al cubo menos ese valor. El resultado me da menos 0.38. Lo voy a dejar como menos 0.38. Por lo tanto, entonces tenemos que otro punto aquí que voy a tener en cuenta para la gráfica, que lo voy a dejar aproximado, que va a ser el punto B de coordenadas 0.57 y menos 0.38. Pero recuerden que cuando uno saca raíz, aquí me aparecen dos signos, más o menos. Entonces, el x1 sería la raíz positiva, voy a escribir acá, y el x2 sería con la raíz negativa, es decir, menos la raíz de 1/3. Entonces esto sería menos 1 sobre raíz de 3, que sería aproximadamente menos 0.57. Estos valores igual ustedes los pueden hacer resolviendo esta ecuación cuadrática. Si resuelven esta ecuación cuadrática, en este caso con la fórmula general, tienen que tener en cuenta que A valdría 3, B valdría 0 y C valdría menos 1. Y aplicando la fórmula general les van a salir dos soluciones. x1 0.57 y x2 menos 0.57. Y si nosotros reemplazamos ese menos 0.57 para encontrar y2, este era y1, entonces vamos a hacerlo. Tenemos x a la 3 menos x, entonces sería menos 0.57 elevado al cubo menos el valor de x, que es menos 0.57. El resultado me da 0.38 positivo. Por lo tanto, entonces aquí voy a tener en cuenta otro punto, le voy a llamar C, que es el punto menos 0.57 en X y 0.38 en Y.
Muy bien. Entonces estos puntos me van a servir para identificar los máximos y mínimos de esas funciones, para graficar. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar los puntos de intersección. Puntos de intersección. Entonces, para los puntos de intersección, lo que vamos a hacer es la función f la vamos a igualar a la función g y resolvemos la ecuación que nos queda. Entonces, ¿quién es f? F es menos x cuadrado más 4x más 1. Y la igualo a g, que era x a la 3 menos x. Vamos a igualar todo en el lado derecho. Entonces me quedaría 0 es igual a x a la 3 menos x más x cuadrado menos 4x menos 1. ¿No? El 1 que está sumando pasaría a restar. Entonces, ¿qué me queda esto? Simplificando me quedaría x a la 3 más x cuadrado. Aquí tenemos un menos x y con este menos 4x nos daría menos 5x y sobraría menos 1. Vamos a aplicar división sintética para resolverlo. Entonces sacamos los coeficientes de grado 3, 1, de grado 2, 1, de grado 1, menos 5 y el término independiente menos 1. Y vamos a hacer la división sintética. Para mirar con qué número hacemos la división sintética, voy a utilizar GeoGebra. Voy a graficar esa ecuación cúbica. x3 más x2 menos 5x menos 1. x3, a ver, había dicho que era x a la 3 más x a la 2 menos 5x más x a la 2 menos 5x menos 1. Entonces aquí podemos observar que hay tres soluciones. La primera es menos 2.709, la otra es menos 0.1939 y la otra es 1.9032. Podemos ver que son números irracionales, por lo tanto vamos a tomar una aproximación para hacer la división sintética. Voy a tomar la primera que parece. Menos 2.709, la voy a aproximar a menos 2.7. Entonces, voy a tomarla la primera como menos 2.7. Tengan en cuenta aquí que al tomar aproximaciones, el resultado aquí no les va a dar 0 exacto, les va a dar un número cercano a 0. Les puede dar 0.8, les puede dar 0.1 o menos 0.3, algo así, ¿no? Cercano a 0. Entonces, hagamos el proceso. Bajamos el 1, multiplicamos menos 2.7. Al sumar me daría menos 1.7. Voy a sacar la calculadora para ir haciendo estas operaciones. Entonces tendría que hacer menos por menos más y multiplico 1.7 por 2.7. El resultado me da 4.59. A 4.59 le voy a restar 5. El resultado me da menos 0.41. A menos 0.41 lo multiplico por menos 2.7 y esto me da 1.1, 1.107, que voy a decir que es aproximadamente 1 para que me dé el 0. Entonces ya tenemos aquí la primera, bajamos los coeficientes y hacemos la división sintética entre el segundo valor que nos da GeoGebra. Segundo valor que lo voy a tomar es este, 0.19, que lo voy a aproximar a menos 0.2. Menos 0.2.
Y entonces hacemos lo mismo. Aquí me va a dar un número cercano a 0. Esto lo voy a aproximar al 0,41 para que me dé el resultado. Entonces bajo 1, 1 por menos 0,2 menos 0,2. Al sumarlos me daría menos 1,9. Menos 1,9 por 0,2. Eso sería menos por menos más. 1,9 por 0,2 me daría 0,38, que aproximadamente lo voy a aproximar al 0,4, que es el 0,4 que está acá, 0,41. Entonces esto me daría 0 y por lo tanto la otra solución me quedaría. Entonces, este polinomio que tengo aquí, ¿cómo se factoriza? Se factoriza como x. Estos recuerden que son los coeficientes de un polinomio de grado 1, entonces quedaría 1 por xx menos 1,9 multiplicado por x, y si aquí tengo menos 0,2, acá le voy a colocar más 0,2, y en el otro me quedaría menos 2,7 que tenemos acá coloco 2,7. Y esto igualado a 0. Esa sería la factorización. Entonces ahora la resolvemos. Para la primera tendríamos x menos 1,9 igualado a 0. Para la segunda tendríamos x más 0,2 igualado a 0. Y para la tercera x más 2,7 igualado a 0. Luego tenemos tres valores de x. 1,9 positivo, menos 0,2 y el tercer valor que sería menos 2,7. Vamos a encontrar los valores de y para cada uno de ellos. Entonces, para el primero, para x1 igual a 1,9, encontramos el valor de y. Para x2 igual a menos 0,2 y encontramos el valor de y. Y para x3 igual a menos 2,7 y encontramos el valor de y. Entonces, vamos a hacerlo. Hagámoslo para 1,9. ¿Dónde vamos a reemplazar? Puede ser en f o en g. Yo la voy a reemplazar en g, que es más sencilla porque tiene menos términos, que sería x a la 3 menos x. Entonces, vamos a hacerlo con el primero. Entonces, con el primero tenemos 1,9. Sería 1,9 al cubo menos el x, que es 1,9. Eso me da 4,959, que esto lo voy a dejar aproximadamente a 5. Esto sería aproximadamente 5. O aproximadamente 4,9, ejemplo, ¿no? 4,95, 96, 4,96. El otro, x2, menos 0,2 y el valor de y, menos 0,2. Entonces reemplazo aquí la x por menos 0,2 y al restarle me quedaría más acá, ¿no? Quedaría menos 0,2. El resultado me da 0,192. Que lo voy a dejar como 0,19. Y el x3 lo cambiaría por menos 2,7. Menos 2,7. El resultado me da menos 16,98. Por lo tanto, tenemos 3 puntos. Esos puntos serían la coordenada 1,9, 4,96. La otra coordenada sería menos 0,2, 0,19. Y la otra menos 2,7
menos 16.98. Esas coordenadas no son exactas, son aproximaciones y eso tengo que tenerlo en cuenta cuando vaya a graficar. Entonces, para hacerlo un poco más rápido, voy a graficarlas directamente las dos funciones que teníamos, estas dos funciones, la parábola, y desde GeoGebra vamos mirando estos resultados que nos hayan coincidido, ¿no? Entonces, vamos a graficar. Voy a borrar esta, voy a graficar la parábola, que la parábola es menos x al cuadrado más 4x más 1. Menos 4x cuadrado, perdón, menos x al cuadrado más 4x más 1. Entonces aquí tenemos el gráfico de esta parábola. La voy a hacer más pequeña. Y vamos a graficar la función cúbica. Entonces la función cúbica sería x a la 3 menos x. Entonces voy a graficar la función cúbica. X elevado a la 3 menos x. Entonces aquí tenemos el gráfico y podemos observar lo siguiente. Entonces vamos mirando los resultados que nos habían dado acá, ¿no? Entonces vamos desde acá arriba y vamos mirando el punto A. El punto A dijimos que era el máximo de la parábola, 2,5. Miremos aquí, miren. El punto A sería este puntico que está aquí, este extremo, 2,5. Está bien. De la función g habíamos sacado un máximo y un mínimo. En este caso, el b, que sería 0,57 menos 0,38, sería el mínimo. Y el c, menos 0,57, 0,38, sería el máximo. Vamos a mirarlo para la función cúbica. Para la función cúbica tenemos aquí, vamos a hacerle un zoom a esta parte para mirar. Aquí tenemos el mínimo, menos 0,57 menos 0,38, y el máximo que estaría acá, menos 0,57 y 0,38 positivo. Estamos bien. Y los puntos de intersección, miremos. Encontramos 3 puntos de intersección. ¿Quiénes son esos puntos de intersección? 1.9, 496. Vamos mirándolos. Entonces tenemos 3 puntos de intersección. Vamos a verlos aquí. Aquí estaría la gráfica, ¿no? Y aquí tenemos 3 puntos de intersección. Este es el primero, menos 2.7 y menos 17.1, que tenemos acá, menos 2.7. Este valor, como tuvimos aproximaciones, vamos a dejarlo tal como nos aparece en GeoGebra, menos 17.1. Lo voy a dejar así porque nosotros, como estábamos haciendo aproximaciones, no nos da exacto, ¿no? Entonces vamos a corregirlo ese valor como menos 17.1. Pero este se corrige si ustedes tomarían más cifras decimales. Yo siempre estaba tomando aproximación con una sola cifra decimal o máximo 2. Si ustedes toman más cifras, por ejemplo 3 cifras, 4 cifras o 5 cifras, el resultado les va a quedar más exacto. Y seguramente les da el menos 17.1. Ese sería el primer punto entonces, el que nos dio aquí. El otro punto de intersección podemos mirar que está aquí en esta parte intermedia. Voy a hacerle un zoom para mirar qué coordenada es. Es en esta parte, menos 0.19, 0.18. Menos 0.19 que lo habíamos aproximado a menos 0.2 y 0.18 que acá lo aproximamos a 0.19. Entonces también tenemos una aproximación. Y el tercer punto, pues es este punto de intersección que tenemos acá, que es 1.9 y 4.9. 1.9 y 4.9. Lo voy a dejar como 4.9. Entonces, y este es el tercer punto de intersección. Muy bien, entonces también vamos a pegar aquí en el documento el gráfico. Vamos a tomarlo de acá de GeoGebra y entonces vamos a
Este sería el gráfico. Aquí lo tendríamos este gráfico. Vamos a ponerlo acá en el documento. Entonces aquí tenemos el gráfico y entonces ¿cuál es el área que nosotros vamos a encontrar? Entonces como pueden observar aquí como hay 3 puntos de intersección, los puntos de intersección los tenemos, un punto sería este punto, el otro punto de intersección sería este de aquí y el otro punto de intersección es el de acá. Tenemos que tener en cuenta cuánto es la coordenada en X, nada más. La coordenada en X del primero es menos 2.7. ¿No? La coordenada en X de este estaría aquí, menos 2.7, que sería este valor de aquí. Esa sería la coordenada en X. La coordenada en X del otro es este punto central, que lo tenemos escrito acá como menos 0.2. Menos 0.2. Y la otra coordenada en X sería esta que está aquí, que es 1.9. Entonces, esas son las que vamos a tener en cuenta ahora que vamos a calcular el área. Entonces, aquí el área se me va a dividir en dos regiones. La primera región, que la voy a sombrear aquí con este color, esta sería la primera región. Y la otra región, que sería esta. Entonces, el área va a ser la suma de dos áreas. A esta región la voy a llamar el área 1 y a esta región de acá la voy a llamar el área 2. Por lo tanto, entonces el área total será la suma de las dos áreas. Área 1 más área 2. Entonces vamos a escribirlas aquí. Área total igual área 1 más área 2. Entonces, planteemos las integrales para cada área. ¿Quién sería la integral para el área 1? Entonces, el área 1 tiene límites de integración menos 2.7 abajo y menos 0.2 como superior. Siempre de izquierda a derecha. La función que está por encima, es la azul, que es la función cúbica, que sería x a la 3 menos x. Y le debo restar la función que está por abajo. ¿Quién es la función que está por abajo? La parábola. Noten que aquí en el área 1, la que está por abajo es la verde, la que está por encima es la azul. Entonces me quedaría por abajo, sería la función menos x al cuadrado más 4x, la parábola, menos x al cuadrado más 4x más 1. Y calculamos el área 2. ¿Quién es el área 2?
sería la integral. El límite inferior es el que está a la izquierda de la naranja, menos 0.2. Y el límite superior sería 1.9. Pero aquí pasa al revés, que la función que está por encima es la parábola, es decir, menos x al cuadrado más 4x más 1. Y la función que está por abajo sería la función en color azul, que sería x a la 3 menos x, la función cúbica. Vamos a calcular esas integrales. Entonces, vamos a calcular el área 1. Entonces, el área 1, ¿qué nos daría el área 1? Entonces nos quedaría la integral de menos 2,7 a integral de menos 2.7 a menos 0.2. Vamos a simplificar esto de una vez. Aquí tenemos x a la 3, no tiene términos semejantes, lo dejo igual. Voy a ir señalando con unos colores aquí. Aquí tengo menos x. Y como acá tengo 4x, pero con este signo menos me quedaría menos 4x. Entonces, menos x menos 4x menos 5x. Y tendríamos este menos influye con este menos x cuadrado y nos quedaría más x cuadrado. Y lo mismo con este más 1 que nos quedaría menos 1. Entonces nos quedaría más x cuadrado menos 1. Entonces vamos a calcular esta integral. Esta integral me quedaría, integremos, nos daría x a la 4 sobre 4, menos 5 medios de x al cuadrado, más x a la 3 sobre 3, menos x, evaluado desde menos 2.7 hasta menos 0.2. Este ejercicio de evaluar les dejo a ustedes como un ejercicio. Para adelantarme un poco, yo voy a utilizar GeoGebra para encontrar ese resultado, ¿no? Del área 1 y del área 2. Voy a dejarlas planteadas, a ustedes les queda el ejercicio aquí de evaluar simplemente. Cuando x vale menos 0.2, cuando x vale menos 0.2 y luego restarle cuando x vale menos 2.7 y sacar ese resultado numérico con la calculadora. Me voy a adelantar a esas operaciones numéricas y voy a escribir el resultado. Pero antes de escribir el resultado, pongamos aquí cuánto es el área 2. El área 2 era la integral desde menos 0.2 hasta 1.9. Y noten que aquí la operación es al revés. Primero la parábola y restado la función cúbica. Entonces cuando resto al revés, lo único que va a hacer es cambiar de signo. Es decir, lo que estaba positivo acá, acá se vuelve negativo. Menos x a la 3, entonces me quedaría menos x a la 3 más 5x perdón, más 5x menos x cuadrado más 1 por dx. Entonces esto nos quedaría
menos x a la 4 sobre 4 más 5 medios de x al cuadrado menos x a la 3 sobre 3 más x evaluado de menos 0.2 evaluado de menos 0.2 hasta 1.9. Entonces vamos a buscar ese resultado con GeoGebra. Entonces vamos a calcular, ¿no? Recordemos que en el área 1 los límites de integración son de menos 0.2 a menos 2.7. De menos 0.2 de menos 2.7 a menos 0.2. Entonces vamos a hacerlo. Entonces para el área 1, que sería esta área, entonces vamos a colocar aquí integral entre, la tercera opción, la primera función sería la azul, ¿no? La que está por encima en el área 1, la azul, que es g. La otra función es la que está en verde, que es f. Y habíamos dicho que era entre menos 2.7 y entre menos 2.7 y entre menos 0.2. Menos 0.2. El resultado nos da 8.89. Ustedes lo comprueban que les da 8.89 aproximadamente, ¿no? Este es un valor aproximado. Vamos a calcular ahora el valor aproximado del área 2. Entonces en el área 2 sería integral entre también, integral entre, pero la función acá se cambia. Primero es la verde la que está por encima, que esa es f. La función que está por abajo es g. El extremo inferior es donde terminó la otra, menos 0.2. Y el extremo superior es 1.9. Entonces el resultado nos da 5.48. Lo voy a aproximar a 5.48. Entonces, escribimos aquí. El resultado me da 5.48. Luego, entonces, así, el área total, habíamos dicho que era el área 1 más el área 2. El área 1 nos había dado, según GeoGebra, 8.89 más el área 2, 5.48, que esto aproximadamente es 8.89 más 5.48, esto nos da 14.37. Y ese sería entonces el resultado final, ¿no? Área total. El área total sería 14.37 unidades cuadradas.